¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de electricidad. En el día de hoy vamos a hablar de gravedad y campo magnético. Yo le quise dar la connotación de gravedad y campo magnético para electricistas porque vamos a tratar de expresarnos en un lenguaje no muy científico. De hecho, yo no soy un científico, ni soy físico, ni soy matemático, soy ingeniero, pero quiero llegarle con mi lenguaje a las personas que trabajan mi profesión, que es electricidad. Ese es el objetivo. Y también puede llegarle a personas que no sean electricistas, pero que tengan dudas sobre qué son la gravedad y el campo magnético. ¿Ok? Bien, en el caso de esa ilustración que estamos viendo aquí, podemos ver lo que es el campo magnético. El campo magnético, en el caso de la Tierra, se refiere a algo invisible que nos rodea y que nos protege de los rayos cósmicos. El campo magnético lo que hace es producido porque el núcleo de la Tierra es metálico y está en estado líquido o en estado fluido. Eso hace que él se mueva y ese del fluido metálico hace o crea el campo magnético. La gravedad es otra cosa. La gravedad es una consecuencia de la masa de la Tierra. De hecho, hay planetas en nuestro sistema solar que tienen gravedad pero no tienen campo magnético, como es el caso, por ejemplo, de Marte. Marte no tiene campo magnético a pesar de que pueda tener un núcleo metálico, pero el núcleo metálico de Marte no es sólido. Entonces ese movimiento del metal no existe allí, por lo tanto o el campo magnético o no existe o es muy pequeño. ¿Ok? Entonces, para que entiendan que gravedad tiene que ver con masa y campo magnético tiene que ver con la condición del núcleo de los planetas. O en el caso de las estrellas, todas las estrellas tienen campo magnético porque los materiales de las estrellas, los núcleos de las estrellas son sólidos, son líquidos, perdón. Bien, los invito a suscribirse a nuestro canal Yo Quiero Ser Electricista, dándole el botón rojo de suscribirse y no se olviden de activar la campanita de notificaciones, ¿ok? Bien, vamos a comenzar hablando de las partículas elementales. Vamos a hablar del modelo de partículas elementales que está compuesto por fermiones. Los fermiones son los quarks y los leptones, y los bosones que están aquí en naranja. Los quarks son 6. ¿Se recuerdan? 6 quarks que son el up, down, charm, strange, top y bottom. Yo prefiero llamarlos en inglés para no variar el sentido que le quisieron dar cuando colocaron el nombre, porque fíjense, por ejemplo, que charm sería una traducción, sería encantado, y strange significa extraño. Yo no sé si el que le puso charm a este quartz quiso darle esta connotación de encantamiento pues al quartz. Eso vamos a investigarlo, ¿ok? Entonces ellos están en color morado. Cada uno de ellos, de los fermiones, vamos a hablar en este caso en primer lugar de los quarks, tienen 3 elementos, 3 números que aparecen aquí arriba a la izquierda, en el cual está la masa. La masa se expresa en megaelectronvoltios sobre C al cuadrado. Recuérdense que electronvoltio y C al cuadrado, esta unidad proviene, ¿se recuerdan de la fórmula de Albert Einstein? Que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, cuando despejan la masa, queda una unidad de energía dividida entre la luz, y eso es, de allí proviene esta unidad que está acá. Después viene la carga, que se expresa en tercios para los casos de los quarks, y para los casos de los leptones la carga se expresa en números completos. De hecho, los neutrinos son con carga cero, y los
y los leptones, el electrón, el muón y el tau, con carga 1 completa. Pero en los quarks aparecen con cargas de tercios. Y ya vamos a ver por qué. Fíjense, por ejemplo, que un protón está compuesto de dos quarks U y un quark D. El quark U tiene una carga de 2 tercios. 2 tercios por 2 sería 6 tercios. Sería 2 tercios por 2 sería 4 tercios. 4 tercios menos 1 tercio da 3 tercios, que es un tercio, que es un 1, la unidad 1, que sería la carga de el protón, 1. El neutrón estaría compuesto de 2D, sería menos 2 tercios, más un U, que es 2 tercios, menos 2 tercios más 2 tercios da 0. Entonces la carga del neutrón es 0. ¿Ven? Entonces de ahí sale más o menos para que entiendan de dónde sale el tema de los quarks y la carga. ¿Okay? En el caso de los leptones, hay 3 leptones obvios. Uno de ellos es el electrón. El electrón es el único elemento o partícula elemental que persiste del modelo anterior con el modelo actual. Porque el protón y el neutrón ya sabemos que no son partículas elementales. Una partícula elemental es una partícula que no se puede dividir más. Eso. O por lo menos hasta este momento no se puede dividir más. No hay manera, no ha sido probado pues, que se pueda dividir más. Entonces el electrón tiene su respectivo neutrino, el muón tiene su respectivo neutrino y el tau tiene su respectivo neutrino, sería el neutrino tau. Entonces ahí están los 6 leptones, los 6 quarks y están los 4 bosones, que son el gluón, el fotón y el bosón Z y el bosón W. ¿Ok? Y el bosón de Higgs, que fue el que ustedes ya saben que fue detectado recientemente. Una de las cosas que costó muchísimo para detectarlo es que él no tiene carga, no tiene spin, y entonces era bastante difícil de detectarlo, pero lo lograron las personas que se dedicaron a esa tarea. Bien, entonces para resumir tenemos que hay 6 tipos diferentes de quarks, que son arriba, abajo, encantado, extraño, cima y fondo. Hay 6 leptones, que son el electrón, el muón, el tau, con sus respectivos neutrinos. Se llamaría el neutrino del electrón, el neutrino del muón y el neutrino del tau. Entonces las fuerzas que hay en la naturaleza son 4. ¿Okay? Son 4. Aquí en el modelo que existe de partículas elementales solamente se mencionan a 3 de las fuerzas. Para el electromagnetismo está el fotón. El fotón es la unidad de intercambio o que modifica el estado de un emisor y de un receptor. Cuando ese emisor y ese receptor modifican su estado, se emite un fotón. ¿Okay? Vamos a hablarlo en esos términos. En el caso de la interacción débil, cuando hay una interacción entre dos partículas elementales, se produce un bosón Z o un bosón W. Y en el caso de la interacción débil, en el caso de la interacción fuerte, se produce un gluón. Pues. Un gluón es el responsable de la interacción fuerte. Fíjense que en el caso de la gravedad, a estas se les llama, porque están todas detectadas ya, se les llama, o está probada su existencia, se les llama partículas bosónicas de fuerza. ¿Ok? Vieron que la gravedad no aparece en el modelo. La gravedad no aparece en el modelo sencillamente porque el bosón que debe descubrirse o debe detectarse para explicar la gravedad no ha sido detectado todavía. De hecho, es muy difícil de detectar. ¿Por qué se debe esto? Porque la gravedad es una fuerza muy débil, pues, como lo vamos a ver más adelante. La fuerza electromagnética es la segunda fuerza, es la segunda interacción elemental que existe.
La tercera es la fuerza nuclear débil y la cuarta es la fuerza nuclear fuerte. Estas dos últimas actúan a nivel microscópico y estas dos primeras actúan a nivel macro, de cosas, digamos, o de materias de gran masa. ¿Okay? Cuando me refiero a cosas micro, me refiero a partículas elementales, a niveles atómicos o subatómicos. Es que actúan estas dos fuerzas. Las que nosotros nos competen, o las que estamos hablando hoy, serían de estas dos primeras. Entonces, en el caso de la gravedad, encontramos esta definición por allí que define exactamente lo que es la gravedad. La gravedad es una perturbación en el espacio-tiempo producida por la masa de los objetos. ¿Se recuerdan que cuando estudiábamos dibujo o en las épocas en que, por lo menos en las que yo fui estudiante, hablábamos de tres dimensiones: ancho, alto y largo? Ahora no, ahora existe una cuarta dimensión que es el tiempo. Ese tiempo crea un nuevo concepto que se llama espacio-tiempo, que ya es indisoluble, eso ya está completamente pegado. Y el espacio-tiempo lo pueden ver gráficamente aquí en esta figura que está aquí abajo, en la cual pues pueden ver cómo la Tierra deforma el espacio-tiempo a su alrededor. ¿Qué hace esa deformación? Que cualquier objeto que se encuentre alrededor pues va a caer va a ser atraído hacia la Tierra. Eso es lo que significa espacio-tiempo, o la perturbación que realiza la gravedad sobre el espacio-tiempo. La gravedad tiene un alcance infinito y además instantáneo. ¿Qué significa que el alcance es infinito? Bueno, que la gravedad actúa sobre todo el universo. El efecto gravitatorio del Sol, por ejemplo, si el Sol desaparece por alguna razón, todo el universo se va a enterar que el Sol ya no está. Y además se va a enterar de manera instantánea. ¿Okay? Quería hablarles un poco también del tema de las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son el efecto o uno de los medios de comunicación de la gravedad. De hecho, una perturbación producida en ondas gravitacionales por un efecto cósmico cataclísmico gigantesco que ocurrió hace millones de años es la que produjo el descubrimiento de las ondas gravitacionales. ¿Okay? Y otra cosa de las cuales quiero hacer alusión es sobre los agujeros negros. Los agujeros negros es una representación a gran escala de la gravedad. ¿Por qué? Porque se trata de objetos o se trata de colapsos de estrellas que concentran en un pequeño espacio unas grandes cantidades de masa. Eso hace que los agujeros negros tengan una gravedad gigantesca. Tan grande es que incluso ni siquiera la luz puede salir de ellos. Tanto las ondas gravitacionales como los agujeros negros ya fueron probadas su existencia, ya no son elucubraciones matemáticas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es entonces una interacción electromagnética? ¿O qué es la fuerza electromagnética? Vamos a hablar de interacción. Es una fuerza de atracción entre dos cargas. Inicialmente la electricidad y el magnetismo se consideraban que eran dos cosas completamente diferentes, pero de hace varias décadas para acá ya se sabe que la electricidad y el magnetismo tienen un mismo origen y pueden ser probados, uno produce al otro. Y el magnetismo es la fuerza de atracción de imanes que presentan un polo positivo y otro negativo, conocido como dipolo en el caso del magnetismo. Cuando se habla de electricidad se habla de carga positiva y de carga negativa. Y en el caso de corriente alterna estamos hablando de una carga que cambia cambia de carga, pero que su efecto en el tiempo va a depender tanto de la amplitud como de la frecuencia. Polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen.
al igual que las cargas negativas o positivas se repelen y cargas diferentes se atraen. ¿Qué diferencias hay entonces entre la gravedad y el campo magnético? Bueno, primero que la gravedad es millones de veces más débil que el campo magnético. Eso es un principio. Por eso va a ser muy difícil detectar el gravitón. Cuando eso ocurra, pues nosotros seguramente lo vamos a saber porque va a ser uno de los acontecimientos de la física más importantes que haya. Y las partículas portadoras de la fuerza son diferentes. En el caso de del campo electromagnético, la partícula portadora es el fotón. Y en el caso de la gravedad es el gravitón. ¿Que el gravitón no ha sido detectado? No. Pero ya se tienen presunciones de cuáles son sus características. Bien, esto era lo que queríamos mostrarles con referencia al campo magnético y al campo eléctrico. Espero que les haya gustado el video, que se les hayan liberado algunas dudas y bueno, espero que tengan un excelente día.